Mi amiga y yo fuimos de excursión y empiezo a pensar que ella nunca salió de esos bosques. Mi amiga Samantha y yo estábamos muy emocionadas por hacer un viaje por carretera para ir a caminar a un lugar más alejado de casa. Habíamos estado hablando de esto desde que nos graduamos de la universidad hace unos años y finalmente encontramos el tiempo. Bueno, ella siempre encontraba el tiempo, principalmente fui yo quien tuvo problemas para equilibrar el trabajo con cualquier otra cosa. Ahora, al mirar hacia atrás, desearía haber pasado más tiempo en este viaje enfocándome en Sam, en el paisaje y en estar presente en el momento. Me hubiera gustado ser una mejor amiga. Sam estaba la más emocionada por nuestro viaje. La semana antes de que nos fuéramos, me estaba enviando mensajes sobre restaurantes en la zona, cosas para hacer. Incluso hizo una lista de reproducción en Spotify con nuestros favoritos para que pudiéramos escuchar 7 horas de una mezcla ecléctica de rock clásico, pop y metal negro. También estaba marcando en su aplicación de Google Maps las entradas de senderos que podríamos disfrutar. Me sentí mal por haber postergado el viaje tanto tiempo. Tuvimos la oportunidad de ponernos al día, explorar y probar comida interesante. Tuvimos un gran viaje hasta nuestra última caminata. Ambas estábamos en buena forma y, dado que teníamos los suministros y mucha luz del día, decidimos intentar un sendero más largo y sin pavimentar que rodeaba un hermoso lago. Era la última caminata de nuestro viaje y elegimos un sendero más difícil y menos concurrido. Al principio, fue una caminata maravillosa. El agua tenía un tono azul tan surrealista y los pinos y las colinas eran impresionantes. El aire era más delgado de lo que estábamos acostumbradas, pero tan refrescante. Mientras caminábamos alrededor de una curva, casi choco contra la espalda de Sam. Había estado quedándome atrás, concentrada en colocar mis pies en exactamente los lugares correctos en la suave tierra, para no deslizarme 20 pies hasta la orilla. Sam estaba congelada, como un ciervo, bloqueando el sendero. Cuando me acerqué, con mi mochila sonando y respirando pesadamente, el ciervo se quedó un momento más, inclinando la cabeza hacia un lado mientras me miraba antes de saltar de nuevo hacia los pinos. Ella se dio la vuelta, con el rostro tenso, y me dijo, ¿viste eso? ¿El ciervo? Sí, fue algo mágico. Ella soltó una pequeña risa mientras comenzaba a caminar de nuevo para que ambas pudiéramos avanzar hacia una sección del sendero que tenía un terreno más firme. No, quiero decir, que algo estaba mal con ese ciervo. Estaba demasiado cómodo a mi alrededor, y no sé si pudiste verlo o escucharlo, pero estaba baboseando y haciendo estos sonidos extraños. Continuamos en silencio después de eso, concentrándonos en nuestro paso y en el paisaje, deteniéndonos de vez en cuando para tomar fotos. Una vez, cuando nos detuvimos, escuchamos un ruido a nuestra derecha, más arriba en la colina. Saqué el spray para osos y lo sostuve con firmeza. Parecía estar caminando paralelo a nosotros, igualando más o menos nuestro ritmo. También sonaba grande. Eventualmente, el sendero de la excursión subió para encontrarse con la parte más alta de la colina y no pude evitar suspirar de alivio. Estaba tan preocupada de que me torciera el tobillo y cayera montaña abajo, así que era bueno tener más espacio y no caminar justo en el borde. En la universidad me torcí el tobillo gravemente, pero no podía permitirme ir al médico. Sanó un poco de forma extraña y desde entonces mi tobillo izquierdo ha estado un poco inestable. Después de un rato, necesitaba sentarme un momento. Caminar colina arriba durante una hora, además de la elevación de 6.500 pies, me estaba costando. Tal vez también estaba un poco más fuera de forma de lo que estaba dispuesta a admitir. Sam se sentó conmigo un momento, pero luego vio unas flores silvestres a unos 10 pies en el bosque y se fue a tomar una foto rápida. Con ella fuera, sentí un escalofrío repentino. Algo me estaba mirando. Sam, llamé nerviosamente mientras el ruido se hacía más fuerte y apreté con fuerza mi frasco de spray para osos. Entonces salió del bosque y era solo un ciervo. O, más específicamente, era el ciervo, el mismo con el que Sam había tenido un encuentro. Ahora que ella me lo había señalado, podía ver lo que decía. El ciervo no tenía problemas para acercarse a mí. Estaba escuálido, caminaba lentamente, como si hubiera tomado un poco demasiado, y definitivamente estaba baboseando. Salté y agité los brazos, vete. Sabía que estaba enfermo y que el pobre estaba confundido y probablemente sufriendo, pero me daba un miedo terrible. Inclinó la cabeza y parecía estar estudiándome, mirándome de arriba abajo. Se acercó y emitió algún tipo de sonido como un jadeo.
Abría y cerraba la boca de una manera que me incomodaba profundamente por alguna razón. Sam. Ella vino corriendo hacia mí desde el bosque, y cuando me volví, el ciervo había desaparecido. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? El ciervo espeluznante volvió. Sé que suena tonto, pero creo que nos ha estado siguiendo. Le conté cómo se había comportado. ¿Crees que tiene rabia? Pobrecito, dijo con simpatía. Posiblemente. O me pregunto si tiene enfermedad de los ciervos. De cualquier manera, deberíamos informar a los guardabosques por si acaso. Decidimos que nos mantendríamos juntas, pero después de unos kilómetros, ella terminó adelante de mí otra vez. Ella tiende a avanzar un poco para tomar fotos, mientras que yo tiendo a caminar más allá de los lugares y luego arrepentirme y volver para tomar fotos. Me había alejado un poco y estaba sentada, tratando de encuadrar la escena frente a mí de manera extraña con mi teléfono cuando escuché la voz de Sam, pero no pude entender lo que decía. «Hey, ya voy», dije, alzando un poco la voz, asumiendo que me estaba hablando. Entonces, ella gritó. «Sam». Me levanté y traté de caminar lo más rápido y cuidadosamente posible. Los gritos de Sam cambiaron de miedo a agonía y sonaban como si estuviera sollozando. No estaba segura de lo que había pasado, pero podía sentir que estaba asustada y probablemente herida. De repente me di cuenta de que aún sostenía nuestro único frasco de spray para osos. Contra mi mejor juicio, comencé a correr tan rápido como pude, y por un tiempo lo estaba haciendo bien, pero luego mi pie izquierdo aterrizó en un parche de tierra blanda al borde del sendero, mi tobillo se torció y caí. No recuerdo haber tocado el suelo, pero recuerdo abrir los ojos, plana de espaldas, a unos 15 pies de donde había estado de pie. También estaba oscuro afuera. Habíamos comenzado a caminar al menos 6 o 7 horas antes de la puesta de sol. Intenté ponerme de pie, pero fue una lucha. Estaba confundida, desorientada, tratar de levantarme consumía toda mi energía y concentración. Tenía una profunda sensación de terror que no podía explicar. Mientras comenzaba a moverme lentamente hacia arriba, en mis manos y rodillas, traté de recordar qué había sucedido antes de mi caída. Sam sonaba herida, estaba gritando. Yo había corrido tras ella y luego caí. Mierda, Sam. Llamé su nombre, mi voz ronca, pero no hubo respuesta. Mi teléfono, sorprendentemente, solo tenía daños menores, pero no tenía señal. Por suerte, como había estado abrochado a mí, todavía tenía nuestra mochila. Hurgué dentro de ella, teníamos kits de primeros auxilios, pero pensé que podría curarme más tarde, no quería quedarme allí abajo más tiempo del necesario. Encontré mi cuchillo y mi linterna frontal. Después de unos 20 minutos, logré ascender lentamente y dolorosamente de vuelta hacia donde había caído. Mis manos estaban crudas y podía sentir que mi rodilla derecha sangraba a través de los pantalones. Intentaba ir despacio, ya que confiaba aún menos en mis pies ahora, y la mareo comenzaba a asomarse, pero el pánico y el miedo me impulsaban hacia adelante. Una vez que llegué de nuevo al sendero, tuve que sentarme un momento. Escuché un ruido detrás de mí y sentí un súbito pavor. Algo o alguien había herido a Sam, y aquí estaba yo, sentada sola, herida, con la espalda al bosque, en la oscuridad. Intenté llamar su nombre, por si acaso era ella la que escuchaba, pero no hubo respuesta. Me levanté y comencé a cojeando lo más rápido que pude hacia la dirección de donde había escuchado su grito por última vez. Afortunadamente, el terreno se había nivelado, porque podía sentirme tambalear de manera inestable. Sabía que algo terrible podía haberle pasado, pero seguía tratando de mantener ese pensamiento fuera de mi mente. A medida que mis llamados a ella seguían sin respuesta y se volvía más difícil imaginar un escenario en el que ella estuviera bien, sentí que mi garganta se apretaba y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Seguía buscándola, sabía que no me dejaría aquí. Creo que una parte de mí sabía, en ese momento, que ella se había ido. Ella habría estado buscándome si estuviera bien, y aunque hubiera salido a pedir ayuda, creo que ya me habrían encontrado. De alguna manera, finalmente logré navegar hacia donde pensaba que ella había estado por última vez. Esperaba que, tal vez, si estaba herida, estuviera bien y solo desorientada, como yo. Mi pie se atascó en el barro y caí. Luces destellaron detrás de mis párpados y sentí que me invadía la náusea. La luz de mi linterna frontal se había atenuado mucho, ya que ahora estaba cubierta de barro y suciedad. Escuché movimiento detrás de mí. Cuando el olor me golpeó,
me di cuenta de que el barro era tierra mezclada con sangre. Podía saborearla, mezclada con la textura arenosa. Hojas cubiertas de lo que probablemente era sangre se pegaron a mi cara y sentí algo suave y húmedo bajo mi hombro. El ruido detrás de mí se volvió discernible como pasos. Busqué mi cuchillo, mi spray para osos, pero en su lugar sentí algo duro y pegajoso. Estaba segura de que acababa de descubrir qué le había pasado a Sam y tenía una buena idea de lo que estaba a punto de sucederme. No sentí ningún impulso de levantarme a medida que los pasos se acercaban. Sabía que no podría escapar. Cerré los ojos tratando de concentrarme en algo, en cualquier cosa, sin saber si quería ver lo que venía hacia mí. Los pasos se detuvieron y pude escuchar una respiración agitada proveniente de arriba. Esperé, y luego, como no llegaron golpes, abrí los ojos. Era Sam. Ella estaba sobre mí, respirando pesadamente por la boca. Estaba cubierta de sangre. Su camiseta y pantalones estaban rasgados, pero estaba viva. Solté un sollozo de alivio y luego no pude contener más las lágrimas. «Oh Dios mío», susurré mientras lentamente pasaba a estar sentada y luego de pie. «Pensé que te había perdido». La abracé con fuerza. Ella permaneció inmóvil, con los brazos a los lados. Se pegó a mí donde su camiseta todavía estaba un poco húmeda. Sangre seca cubría el cuello de su camiseta y su abdomen. Sus manos, y de manera inquietante, su boca, también estaban manchadas de sangre. Aún podía escuchar su respiración pesada cerca de mi oído. «¿Qué pasó?», pregunté al soltarla. Me miró, pero no respondió. Supuse que estaba un poco traumatizada. Francamente, no estaba segura de cómo podía estar de pie después de lo que hubiera pasado. Tenía un poco de inestabilidad, pero por lo demás parecía capaz de caminar. Mientras nos dirigíamos hacia el coche, se quedó atrás, lo que me puso nerviosa, ya que no quería perderla de vista. Se detenía, mirando por encima del hombro, mientras yo intentaba alentarlo a que avanzara. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, llegamos de vuelta. Me dolía mucho el tobillo, pero había tratado de moverme lo más rápido posible. Aunque el bosque estaba extrañamente silencioso, quería salir de allí lo más pronto posible. Cuando llegamos a su coche, debatía si deberíamos conducirnos al hospital o llamar al 911. Tenía esta sensación de terror que no podía sacudirme. Me imaginaba que llegábamos hasta el coche y luego algo rompía las ventanas, atacándonos. Decidí que necesitábamos irnos ahora. «¿Tienes tus llaves? ¿Crees que puedes manejar?», pregunté. Tenía una antigua camioneta Jeep y era muy sensible con que otras personas manejaran su bebé. Además, no estaba segura de poder conducir con mi tobillo en ese estado. Ella no dijo nada, inclinó la cabeza hacia un lado. «Lo sé, parecemos haber sido atacadas por un oso», me di cuenta y hice una mueca, sintiéndome de repente insensible. Claramente había sido atacada por algo o alguien. Cuando no dijo nada, ni mostró emoción o reacción, continué con cautela. «Pero tengo un mal presentimiento, creo que necesitamos irnos, como ahora mismo. Preferiría llamar por ayuda cuando estemos de vuelta en la carretera principal o simplemente ir directamente al hospital». Ella permaneció inmóvil, mirando de nuevo hacia el bosque, y me pregunté si había perdido sus llaves en la lucha que tuvo. Por suerte, yo tenía la llave de repuesto. Desbloqueé las puertas y ella continuó de pie afuera. Me di cuenta de que tendría que forzar un poco más mi tobillo, porque ella estaba demasiado desorientada para manejar. Me deslicé dentro del coche, pero ella permaneció inmóvil. «Sam, por favor, súbete. Aún hay algo ahí afuera. Por favor». Ella estaba lamiéndose los labios, mirándome de nuevo. En la oscuridad, sus ojos azules se veían casi negros. Salí de mi asiento y abrí su puerta para ella, y tuve que guiarla hacia adentro. La abroché después de que no hizo ningún intento de hacerlo por sí misma. Mientras conducíamos y los faros de los coches que pasaban iluminaban el interior, seguía revisando cómo estaba con el rabillo del ojo. Ella respiraba por la boca y me miraba. Noté ahora, con mejor luz, que estaba babeando. «Hey, ¿cómo te sientes?». No hubo respuesta, pero ella comenzó a abrir y cerrar la boca, emitiendo un sonido húmedo y entrecortado mientras inhalaba y exhalaba. Su aliento apestaba y sus dientes estaban teñidos de rosa. No tengo muchos conocimientos médicos, pero me preocupaba que tuviera un pulmón perforado debido a los extraños sonidos que estaba haciendo. «Agárrate fuerte, estamos a unos 20 minutos del hospital».
A pesar de mi tobillo, conduje lo más rápido que pude. Llegamos en 10. Cuando llegamos, la ayudé a salir del coche y caminé detrás de ella, estabilizándola. Noté algo, su camiseta estaba al revés. No estaba así esta mañana. Probablemente debido a cómo lucíamos, nos encontraron habitaciones de inmediato en la sala de emergencias. Yo tenía un esguince grave y una conmoción cerebral y necesitaría algunos puntos de sutura, pero se sentía tan bien estar fuera de esos bosques. Pregunté a la enfermera que vino a revisarme cómo estaba Sam. Le mencioné que no estaba segura si había sido atacada por un animal o por una persona, le conté lo que había notado sobre su camiseta y que podríamos haber encontrado a un animal enfermo por si eso ayudaba. Cuando regresó, estaba claramente angustiado. Sam había desaparecido. Extrañamente, no parecía tener lesiones visibles, pero querían evaluar si había trauma interno. Sin embargo, en el primer momento que la dejaron sola, simplemente se había ido, a juzgar por las huellas de sangre que dejó. Han pasado semanas y no he visto a Sam desde entonces. Su mamá tampoco. Ella ha estado trabajando con la policía de aquí, creen que Sam tiene una herida en la cabeza, que está confundida y que eventualmente aparecerá en el pueblo. Pero, hace unos días, escuché en las noticias que se encontró un esqueleto parcial en el sendero por el que estuvimos. Probablemente la víctima de un ataque animal, dijeron, y debido a la condición del cuerpo, estaban pidiendo pistas para poder usar registros dentales que ayudaran a identificar a la víctima. Esto puede sonar loco, pero creo que es ella a quien encontraron. No sé cómo explicarlo, pero no creo que Sam haya salido de esos bosques esa noche. Es mi culpa, y no sé qué era esa cosa con la que choqué y conduje hacia el pueblo. Si vives en el sur de Colorado, por favor, mantente a salvo. Lo siento. Soy leñador y estoy bien. Y eso es decir algo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido y que Forbes enumera mi profesión como la más peligrosa en Estados Unidos con 127.8 muertes. El tipo de 0.8 debe haber perdido un brazo o algo por cada 100.000 trabajadores a tiempo completo. Aparte de esa tasa de mortalidad divertida, el trabajo es intermitente en el mejor de los casos y el pago apesta. Siempre estamos atrasados, y somos nosotros, los plebeyos, los que recibimos la mayor parte de la presión y la frustración de los retrasos. A pesar de todo esto, disfruto de lo que hago. El esfuerzo físico me proporciona un flujo constante de endorfinas y los peligros inherentes me dan mi dosis de adrenalina. No puedo decir que mis compañeros de trabajo estén tan felices, especialmente no después de lo que hicimos en el trabajo de cenizas blancas de Minnesota. Fuimos contratados por un fabricante de tacos de billar para talar un bosque de cenizas de buen tamaño para que pudieran lanzar una nueva línea de tacos, y no resultó ser el trabajo fácil que esperábamos. Ahora, he estado en muchos bosques, muchos de ellos oscuros y con aspecto amenazante, pero nunca me molestaron. Sin embargo, este montón de cenizas simplemente no parecía estar bien. No podía poner el dedo en la llaga. Era como si el contraste entre la luz y las sombras fuera demasiado, los bordes negros y afilados yuxtapuestos a un brillo verde. Cada sonido lejano se amplificaba mientras que cada sonido cercano parecía amortiguado. El olor era a fruta y hojas podridas y húmedas. Y no era solo yo el que se sentía así. Al final del primer día, todos estábamos listos para largarnos, así que las tensiones parecían más altas que nunca, una receta para el desastre. Los primeros 2 días en el sitio de trabajo fueron duros. Tuvimos problemas con el equipo, los chicos se metían en discusiones a gritos por las cosas más tontas y todos parecían agotados. Nada de esto era inusual en un trabajo de tala de árboles, pero por lo general estas cosas empezaban a aparecer hacia el final, no justo al principio. Hice todo lo posible por mantener la cabeza baja y hacer mi trabajo. Quería que este trabajo terminara y cobrar mi paga para pasar al siguiente. Pero fue el tercer día cuando me di cuenta de que esa no iba a ser una opción. Fue justo antes del almuerzo y yo estaba seccionando algunos árboles talados para el transporte. Medí las longitudes deseadas y empecé a hacer mis cortes. Sin embargo, aproximadamente a un tercio del trabajo, mi motosierra se trabó. Gruñí y escupí algunas palabrotas mientras la liberaba del tronco. Me aseguré de que estuviera apagada y luego la golpeé contra un tocón cercano para echarle un vistazo. Antes de poder empezar a averiguar qué había bloqueado mi sierra, vi a Bob Corbin parado junto al borde de la línea de árboles. Su motosierra aún rugía en su mano y sus protectores de oído colgaban de su cuello.
Había trabajado con Bob en más de una docena de trabajos, era un buen trabajador, nunca se retrasaba, un excelente talador. Pero aquí estaba, mirando al vacío, de espaldas al trabajo. Antes de que pudiera llamarlo y tratar de sacarlo de su ensimismamiento, mis ojos se movieron más allá de él hacia las filas de árboles de ceniza más allá. Parecía simétrico y muy largo hasta el punto de ser interminable. Sentí que mi piel se enfriaba y que se me erizaba la piel mientras miraba esas filas por encima del hombro de Bob. La corteza blanca pálida de los árboles me hizo imaginar una larga fila de cadáveres apoyados y dispuestos a vigilar. Deshice el pensamiento de mi cerebro con un sacudón físico de la cabeza y le grité a Bob. Oye, Bobo, si el capataz te pilla soñando despierto, te va a caer una buena, tío. Hice todo lo posible por sonar alegre, pero podía oír la aprensión que sentía filtrándose en mi propia voz. Algo sobre todo este lugar simplemente no se sentía bien y realmente comenzaba a afectarme. Bob se giró lentamente al oír mi voz y me sorprendió la expresión de su rostro. Su boca colgaba abierta bajo su barba y sus ojos parecían empañados. Su piel era tan blanca como la corteza de los árboles que nos rodeaban y el sudor brillaba en su frente bajo el sol. Dejé mi sierra sobre el tocón y me acerqué a él, el sonido de las ramas secas crujiendo bajo mis botas me pareció demasiado fuerte. Le puse la mano en el hombro y lo miré a los ojos, al hacer esto él me devolvió la mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Parpadeó un par de veces y la mirada vidriosa de sus ojos se desvaneció, reemplazada de repente por un miedo casi infantil. ¿Lo oíste?, preguntó, su voz en un susurro ahogado, apenas audible por encima del sonido del motor de su motosierra aún en marcha. ¿Oír qué, tío?, respondí. El canto. Hizo una pausa, mirando de reojo por encima del hombro durante un segundo antes de volver a mirarme a los ojos. Parecía el canto de una mujer, y luego una risa. No oí nada, Bob. ¿De qué demonios estás hablando? Su expresión se suavizó y se sacudió mi mano de su hombro. Así es como volví a ver al hombre que conocía, de rostro severo y duro. Nada. Gruñó y empezó a caminar pasando por mi lado. Nada en absoluto, olvídalo. ¿Estás seguro de que estás bien, hermano?, pregunté, alcanzándolo y agarrándole el hombro de nuevo para intentar detenerlo. Se dio la vuelta rápidamente, casi golpeándome la cara con su sierra mientras yo retrocedía tambaleándome. Mantén tus manos lejos de mí, ladró empujándome. Lo vi caminar de vuelta hacia el árbol marcado más cercano y oí el rugido de su motosierra mientras se ponía en marcha. Estaba sacudido y aterrorizado. Conocía a Bob desde hace mucho tiempo y nunca le había gritado a nadie. Simplemente gruñía y murmuraba cuando se enojaba, y esas eran ocasiones poco frecuentes. Decidí dejarlo tranquilo y permitirle que se calmara, confiando en que lo único que podía hacer en esta situación era volver al trabajo. Me acerqué a mi motosierra y la levanté, intentando una vez más ver si arrancaba. Lo hizo, sin problemas. Volví al trabajo y terminé el resto del día sin más incidentes, manteniéndome alejado de Bob. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Bob y yo interactuamos muy poco, aunque parecía distante con todos. Las noches en el campamento de Tala se pasaban quejándose del frío y la resistencia antinatural de la madera. Era un hecho que nunca antes habíamos reemplazado tantas hojas en un trabajo. Era inquietante para todos, especialmente para los más veteranos que llevaban la mayor parte de sus vidas haciéndolo. No se conocía a los árboles de ceniza por ser difíciles. A lo largo de varios días, las noches se volvieron más tranquilas y sombrías. Cada vez más miembros de la tripulación pasaban las noches mirando en silencio hacia el bosque. Yo también sentía esa atracción, la atracción de mirar al abismo oscuro, pero evité el llamado del bosque. No quería ver hacia los árboles. No quería sentir la misma mirada que los demás tenían, ojos abiertos y enfocados, respiración superficial y rostro contraído como si se esforzaran por ver u oír algo más allá de la línea de árboles. 2 semanas después del inicio del trabajo, nos informaron que se habían pedido más hojas de sierra, ya que habíamos agotado todo el equipo que teníamos. Las hojas tardarían 3 días en llegar, ya que la zona estaba densamente poblada de árboles y era bastante remota, que era la razón por la que estábamos cosechando esta área a mano en primer lugar. Pero algo sucedió el tercer y último día de nuestro tiempo muerto. Bob, que no había hablado una palabra con nadie en casi una semana, salió hacia la línea de árboles justo después del amanecer y pasó la mañana mirando hacia el bosque, sin moverse, sin siquiera cambiar de posición.
Nadie se acercó a Bob hasta el mediodía, cuando me ofrecí voluntario para llevarle un sándwich de jamón seco y mal hecho. Oye, Bob, lo llamé alegremente cuando estaba a su alcance. Los muchachos te han hecho un sándwich. Bob no parecía darse cuenta de que yo estaba allí. Miraba hacia las ramas, a las copas de los árboles de ceniza. Le acerqué el sándwich y cuando no lo tomó, le toqué suavemente el hombro. Bob no se movió, aunque sus ojos se posaron brevemente en mí y luego volvieron a los árboles. Te miran. Ah, ¿quiénes te miran? Ellos. Ellos en los árboles. Me llevé una mano plana a la frente para bloquear la luz del frío sol y seguí la mirada de Bob. No vi nada más que la corteza blanca y las hojas muertas susurrando con el viento. ¿Ardillas? Bob siguió mirando fijamente la copa de los árboles, sus ojos deslizándose de un árbol a otro. No. Las personas colgadas. Las que cuelgan en los fresnos. Mis ojos se agitaron frenéticamente por todo el bosque. ¿Qué demonios estaba mirando Bob? ¿No los ves? Te están mirando. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente ante sus palabras, aunque todavía no veía nada en los árboles. Y a mí. Bob. Están muertos, ¿entiendes? Colgados allí, balanceándose con el viento. La piel se les está desprendiendo de la cara y se les está pudriendo el cuerpo, pero siguen mirándonos. Ojos blancos como la corteza de las ramas de las que cuelgan. Ah, vi Bob, tragué saliva tratando de calmar los nervios. Bob, ¿por qué no vuelves al campamento? Si es eso lo que estás viendo, no deberías estar mirando eso. No son sus miradas las que me atemorizan, muchacho. Es el canto. ¿Te están cantando? No, por supuesto que no. Solo cantan cuando no los estás mirando. En cuanto les dé la espalda, empezarán de nuevo. Me di la vuelta alejándome del bosque y murmuré rápidamente que volvía al campamento. Me apresuré a irme, dejando a Bob con sus delirios. Tan pronto como llegué, busqué a nuestro capataz y le dije que Bob se estaba desestabilizando y probablemente necesitaba ver al médico, aunque no le conté exactamente por qué pensaba eso. Bob tenía una hija, una madre soltera con problemas económicos y necesitaba desesperadamente el sueldo de este trabajo. Pero nunca llegó a recibirlo. Bob regresó de su vigilia en compañía del capataz algunas horas después, pero se fue de nuevo esa misma noche después de que todos se hubieran ido a la cama. Después de eso, nadie volvió a ver a Bob. Este tipo de inquietantes alucinaciones duraban días. Me despertaba en mitad de la noche de sueños sudorosos de árboles gritando, y cuando salía a tomar el aire fresco, los veía. Miembros de la tripulación, amigos míos, algunos como hermanos, de pie en la línea del bosque. A la luz de la luna veía sus siluetas mientras miraban fijamente al bosque, en una línea inmóvil e inquebrantable. No sé por qué esta anomalía no me afectaba a mí. Durante el día, los demás estaban en silencio e irritables. Nuestro capataz, O'Connor, simplemente recorría la longitud de la línea de árboles mirando intensamente nuestro trabajo. No dijo nada a nadie hasta la tarde final, cuando noté que se paraba al lado de la cosechadora que yo estaba usando y me gritaba emocionado. Apagué el vehículo. No pueden hacer eso aquí, no es nuestro. Los árboles no pueden cortarse solos. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir, jefe?, pregunté mientras tomaba aliento. No pueden cortar esos árboles, viven en ellos. ¿Qué? ¿Quién? Las personas frente a tus ojos, muchacho, las que te miran con puñales. Me giró y señaló hacia la copa del bosque. Te están mirando fijamente. No pueden talar sus árboles, ahí es donde se cuelgan. Yo no veo nada, jefe. No pueden cortarlos y nosotros tampoco. Es nuestro trabajo bajar esos cuerpos, pero viven en esos árboles, así que no podemos. ¿No lo ves, muchacho? Lo miré fijamente y negué lentamente con la cabeza. ¿Qué estaba pasando? Este bosque les pertenecía mucho antes de que llegáramos nosotros. Los árboles se comen a las personas y luego las personas se convierten en parte del árbol. Las personas, ellas son los ojos de los árboles. ¿Entiendes? Mi capataz señaló algo alto en la copa de los árboles, hacia el extremo izquierdo de donde estábamos parados. Y fue entonces cuando finalmente lo vi. Un cuerpo, solo uno, balanceándose enfermizamente con el viento, colgado del cuello de una rama. Llevaba la ropa de un leñador. ¿Qué? Respiré. ¿Quién es?
Tenemos que ayudarlo. No. O'Connor me agarró por la parte de atrás de la camisa cuando empecé a avanzar hacia el hombre muerto. Los árboles se lo han llevado. Ahora es parte de ellos. Es sus ojos y sus oídos. Ya no es uno de nosotros. ¿No puedes oírlo cantar? Allí es feliz. Me alejé rápidamente de mi capataz y choqué contra el lateral de la cosechadora. No entiendo, fue todo lo que pude decir. Envié a Anderson a hablar con las personas colgadas de las ramas. ¿Anderson se ha ido? ¿Al bosque? No. Tenemos que sacarlo de ahí. No sé qué está pasando, pero tenemos que irnos de aquí, ahora mismo. ¿A quién enviarías? Douglas y Crossley lo siguieron, quieren hablar con los colgados. ¿Qué pasa con Royce? Royce está allí. Señaló con el pulgar por encima del hombro al joven Dan Royce, que estaba cargando un remolque con pequeños trozos de madera. Tenemos que encontrar a los demás. No, muchacho, tenemos que devolver la madera al bosque. Eso es lo que quieren. ¿Quiénes? ¿No has estado escuchando? Las personas colgadas de los árboles. Quieren que les devolvamos el fresno. Es su madera. Sus hermanos. ¿Estás loco? No, muchacho. Yo solo escucho. O'Connor levantó el dedo índice hacia su oreja y luego se dio la vuelta y se encaminó deliberadamente hacia el campamento. Tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos, corría a toda velocidad hasta Royce, que se estaba subiendo a la cabina del remolque. Royce, tenemos que irnos. ¿Qué? ¿A dónde? El jefe ha perdido la cabeza. Envió a Anderson, Crossley y Douglas al bosque y a Dan. Creo que hay un cuerpo colgado de un árbol allí al oeste. Bueno, sí, claro que hay. Hay cuerpos en todos los árboles, tío. Royce negó con la cabeza como si le hubiera dicho que la universidad es cara. No, Ann. No, no digas eso, por favor. Oye, relájate, hermano. Voy a ir a tirar esta madera de vuelta al bosque y luego tú y yo podemos volver al campamento a cenar. ¿Qué te parece? Creo que necesitas una bebida. Royce se golpeó el sombrero contra el volante y arrancó el motor. Miré impotente cómo conducía el camión hasta la línea de árboles y hacía una maniobra de 3 puntos para retroceder hacia el bosque. Ya no pude seguir mirando. Volví corriendo al campamento a medida que los primeros rayos de rosa y naranja se deslizaban en el cielo que se oscurecía rápidamente. Nada más llegar, me metí en mi tienda y empecé a empacar rápidamente mis cosas. Robaría el camión que hiciera falta para salir de aquí. Royce y O'Connor que hicieran lo que quisieran. Cerré la cremallera y saqué la mochila de la tienda, saliendo a la tranquila luz de la luna del anochecer. Anna Royce ni el capataz se veían por ninguna parte y la noche estaba en silencio, salvo por el silbido del viento entre los árboles. Pero no. ¿Era eso un silbido? Incliné la cabeza a un lado y escuché tan intensamente como había visto a los demás hacerlo tantos días antes. No, no era el silbido del aire frío entre las copas de los árboles. Era canto. Un canto hermoso, fantasmagórico, sin palabras. No me di la vuelta, no podía. Mantuve mi espalda al bosque y mis ojos en el suelo. No debo mirar. No debo. Sabía que me perdería en el bosque si lo hacía. De repente, algo salió de la oscuridad a mi izquierda y volví la cabeza para ver a alguien corriendo a través del campo. Era O'Connor. Justo antes de llegar a la línea de árboles, abrió los brazos como si quisiera abrazar el bosque y se perdió entre sus sombras. Fue lo último que vi de alguien. Sabiendo que solo yo quedaba, corrí al camión más cercano del campamento, me subí a la cabina y arranqué el motor dubitativo. Aferré el volante y tomé 3 profundas respiraciones mientras unas sombras antinaturales danzaban en la línea de árboles. Encendí los faros, giré bruscamente el volante hacia la derecha y pisé el acelerador a fondo, saliendo del campamento a toda velocidad por el camino por el que habíamos llegado. Hundí a fondo el pedal y manejé el pesado camión por el despiadado camino de tierra. Fue a medio kilómetro cuando lo noté. No el canto, los árboles. Se estaban inclinando hacia el camino, por encima de él, las ramas por encima de mí bloqueaban las estrellas y la luz de la luna. Me estaban aplastando. Esperé tanto como pude, de verdad. No quería encender las luces largas, no quería saber. Pero después de tener que esquivar casi un gran peñasco, supe que no tenía otra opción.
Tomé una profunda respiración y encendí las largas. Las personas colgadas de los árboles me miraban fijamente, con la boca abierta en óvalos anormalmente largos. Sus ojos eran blancos y reflejaban la luz de los faros de manera amenazante. Era imposible distinguir la forma de vestir, tan descompuestos estaban sus cuerpos. Los árboles parecían inclinarse aún más entonces, y los cuerpos se dejaron caer más sobre el camino. Escuché el roce de pies a lo largo de la parte superior de la cabina. Apagué las luces largas. Tan pronto como la oscuridad inundó el camino, comenzaron a cantar. Eran las mismas notas altas que había escuchado en el campamento, aunque el tono se iba elevando con cada cuarto de milla que recorría. Ya no podía ver los cuerpos, aunque ocasionalmente las luces bajas captaban ojos blancos y brillantes. Tardé la mayor parte de la noche, pero finalmente las personas colgadas se volvieron más escasas y los árboles de fresno menos imponentes. No había visto un cuerpo colgado ni ojos blancos en más de 5 kilómetros cuando finalmente llegué a una carretera pavimentada. No sé qué eran. No sé qué querían. Solo sé que los demás entraron en los árboles. Y nunca volvieron a salir. Las pilas de piedras al lado de los senderos de caminata no son lo que piensas. La memoria es borrosa, inacabada. Cuanto más me concentro en ella, más se difumina, como una pintura al óleo. Se me presenta en fragmentos, comer el pescado que pescamos sobre el fuego, las escamas negras y chamuscadas, y la sensación de los pequeños huesos que me pinchaban el paladar, el sonido de mamá bebiendo de una botella de agua, la manera en que el sol se estiraba y se acomodaba sobre el horizonte como un gato dormido. Dormimos en una tienda de campaña demasiado pequeña, en realidad, para los tres. Más a menudo de lo que quisiera, despertaba en la oscuridad, con la cara húmeda de sudor, y trataba de desabrochar la entrada lo más silenciosamente posible, inclinándome hacia afuera, tragando el aire fresco de la noche como si fuera agua de manantial. Fue en el tercer día cuando lo vi por primera vez, una pila ordenada de piedras al lado del sendero. La más grande estaba en la parte inferior, y las piedras apiladas arriba eran progresivamente más pequeñas, lo que le daba la impresión de una pequeña torre. «Papá», dije, «¿qué es eso?». Él miró a mamá. Sonrió. «Solo es una pila de piedras, pequeño». No estaba convencido. Había algo en ellas, una sensación de precisión real que las hacía destacar contra los brotes aleatorios y orgánicos de arbustos y los movimientos perezosos de los mayflies en el aire que las rodeaba. Estaban tan intrincadamente equilibradas que sentía que incluso el más mínimo movimiento podría derribarlas, deberían derribarse. Una sensación de tensión, como si un hilo hubiera sido tirado a través del centro de todas ellas y pudiera romperse en cualquier momento. Parte de mí se preparaba para una ráfaga de viento o un ligero temblor en la tierra. Parte de mí quería que se cayeran, que obedecieran las reglas de nuestro mundo, que indicaran que realmente eran solo una pila de piedras y no parte de algo más viejo, más extraño. Su inmovilidad me hacía contener la respiración, esperando. «Papá, de verdad», dije, «¿qué son? ¿Por qué están aquí?». Él se agachó, apoyando su enorme mano en mi hombro. «A veces la gente se pierde. A veces la gente pierde su camino. Hay senderos aquí que nadie debería recorrer. Hay senderos en los que podrías encontrarte caminando, sin idea de cómo o cuándo elegiste el camino, y estás». Perdió el hilo del pensamiento por un momento, lo encontró de nuevo. Estas son la forma en que las personas encuentran el camino de regreso, y como si quisiera marcar sus palabras, vi algo al lado izquierdo de la bifurcación en la que nos habíamos detenido, algo extraño. Una forma oscura, inmóvil contra la hierba alta y las hojas que se mecían con la brisa. A medida que observaba, más formas emergieron y crecieron, figuras del color de la sombra y el humo que se reunían como una vasta y paciente multitud. Sentí que mi piel se encogía, se arrugaba contra mis huesos, y mi boca se secaba. Pero estaba con mamá y papá, y me sentía invencible. Les pedí si podíamos avanzar un poco más por este sendero, para ver si podíamos encontrar a quien estuviera perdido. Era el turno de mamá de hablar. «No, pequeño», dijo. «Ese no es nuestro sendero para caminar». Y luego dijo algo que no pude escuchar, hizo algún símbolo en el aire con las puntas de sus dedos, y continuamos nuestra caminata. Eso fue hace 16 años. Eso fue antes de que el cáncer hiciera un nido en la garganta de papá y creciera como un hongo hambriento y astuto hasta que sus huesos eran como una esponja.
Antes de que mamá se sumergiera de cabeza en la botella y no pudiera salir, y todo lo que podía ver eran sus piernas temblando y sus ojos vidriosos, y el televisor de rayos catódicos reproduciendo recuerdos que ya no teníamos en una habitación vacía. Fue fácil, entonces, olvidar. Olvidé las piedras, los senderos, y tropecé por mi propio camino, uno que estaba cubierto de botellas y discusiones que estallaban como bombas atómicas y cabinas de baños en paradas de camiones, y dinero que cambiaba de manos a las 2 de la mañana y personas cuyos nombres no sé ni quiero saber. Encorvada sobre alguna mesa baja con un billete enrollado, apretando los dientes y escupiendo flema amarilla entre sus pies. Creo que los vi de nuevo por primera vez después de haber trabajado toda la semana con Lily, y habíamos ahorrado lo suficiente para llegar desde la noche del viernes hasta la mañana del lunes. Estábamos esperando afuera de la casa de Slack Pete, sudando, temblando. Siempre te ponías nervioso al ver a Slack Pete. El hombre era como uno de esos postes que sostienen las líneas de alta tensión, alto, omnipresente, zumbando con una energía invisible y aterradora. Recordé un video que una vez vi en las noticias, las enormes chispas rojas de electricidad que estallaban de una línea de alta tensión cortada, las llamas, el sonido ensordecedor de todo eso, y sentí que Slack Pete tenía un efecto similar, una sensación de que si su energía se dirigía hacia ti, te devoraría. Te desollaba la piel y chamuscaba tus huesos. Abrió la puerta, tan alto que tuvo que inclinarse en el pasillo, todo sudor, dientes amarillos y largos, y ropa limpia. Nos maldijo, dijo algo sobre lo tarde que era, sobre cómo incluso él tenía que dormir. No realmente escuchamos, por supuesto, nuestros ojos se movían de un lado a otro, los labios agrietados, los billetes doblados y presionados en la palma de mi mano. Él estaba fumando esos cigarrillos blancos y delgados, uno tras otro, apagándolos en los diversos ceniceros de cromo que cubrían su casa, restos de gasolineras de todo el país. Bienvenido a Arkansas, disfruta tu estancia, el estado más grande de la nación. Nos movimos de un pie al otro mientras él tomaba el dinero, lo contaba, y nos pasaba una pequeña bolsa transparente. Nos volvimos para salir, ambos casi drogados de alivio, cuando, desde detrás de nosotros, se oyó una tos. Los ojos de Slack Pete se fijaron en nosotros. Lamiéndose los labios delgados, se rasguñó la barba canosa bajo la barbilla con una mano enorme. Dio un paso adelante, sus largas piernas lo acercaron a nosotros, usó su dedo medio para levantar la visera de su sombrero vaquero color crema. ¿Esto es? Miré a Lily, ella no dijo nada, de repente lucía tan pequeña, su chaleco apenas cubría su piel llena de costras y sus tatuajes desvanecidos, sus brazos eran solo hueso y moretones. Sí, claro. Eso es. 60, como acordamos. Slack Pete se tomó su tiempo. Alcanzó la caja de cigarrillos, tomó uno, sus uñas bien cuidadas lo sacaron del paquete con facilidad, lo mordió entre sus dientes delanteros. Nos estudió por un momento, sus ojos húmedos y penetrantes bajo el ala de su sombrero. ¿60? Sí, Pete. 60. Cuéntalo. Él observó, esperó, encendió su cigarrillo. Empecé a temblar. Podía escuchar las líneas eléctricas sobre nuestras cabezas estallando, enrollándose como serpientes negras. Conté el dinero. En voz alta. Mierda. 10 faltantes. Miré a Lily y pude ver la culpa extendida por toda su cara, la vi anidada en los huecos de sus mejillas y en las bolsas moradas bajo sus ojos. Se abrazó a sí misma, rasguñando la piel descascarada sobre el tatuaje de una mujer desnuda en su hombro. Mis dedos golpeaban un ritmo silencioso y frenético en mi muslo, podía sentir que el miedo echaba raíces en mi pecho. Hablé. Mierda, Pete. ¿Puedo explicar? Él me interrumpió. ¿Cuál de ustedes fue? Me mordí el labio. Lo consideré por un momento. Yo, Pete. Pensé que conseguiría algunas cervezas, ya sabes, para relajarme, mojar el silbato. Es viernes, hombre, un maldito viernes, lo siento. Lily no tenía idea, hombre, ninguna idea. Sabes que yo manejo él. Pete se volvió hacia Lily, su cuello se movía como el de un búho. Continúa. Él movió la cabeza en dirección a la puerta. Déjanos. Y observé cómo Lily salía mientras Slack Pete se acercaba y metía la mano en una gran caja que mantenía cerrada con llave en un extremo de la habitación y decía algo sobre hacer que esta vez contara, asegurándose de que no intentaría algo tan estúpido la próxima vez, su voz crepitaba como estática.
Aquí tienes la historia traducida al español y adaptada para que pueda ser narrada por una persona. Y antes de darme cuenta, estaba corriendo, saliendo del estacionamiento, corriendo por la carretera, acelerando lo más que podía hacia el bosque, mi cuerpo tan ajeno al movimiento que ardía, las piernas gritando. Y llegué a una bifurcación en el camino y allí estaba, una pila de piedras. La más grande estaba en la parte inferior, la más pequeña en la cima, sostenidas por alguna fuerza invisible. Me detuve un momento, tomé una respiración profunda. Podía oír a Sleipnir a cierta distancia detrás de mí, el sonido de su auto desgarrando la carretera, y sabía que no tenía mucho tiempo, pero mientras miraba el camino marcado por las piedras, sus faros brillaban a través de los árboles, proyectando una luz blanca contra la base de los troncos, haciendo que la hierba delgada brillara. Y en ese momento pude verlos. Solo uno al principio, dos puntos brillantes de luz que eran sus ojos, oscuros, inmóviles. Una figura vagamente humanoide, completamente quieta. A medida que miraba, más se reunían, flotando como nubes de tormenta, más puntos de luz hasta que el bosque estaba repleto de ellos, docenas y docenas de figuras quietas, observando. Por un momento pensé que podía oírles, un mar de ruido, de susurros. La visión me llenó de más terror del que puedo explicar. En ese momento me di cuenta de que había cosas peores que Sleipnir en este mundo, cosas que acechaban en los bordes grises de lo que entendíamos, cosas que siempre estaban observando, cosas que poseían una quietud como un océano tranquilo, una quietud que implica algo vasto, antiguo y hambriento debajo. Eso es lo que pensé que eran, hambrientos. Elegí el otro camino, tuve que elegir el otro camino, alejándome de las figuras oscuras en la carretera y corrí hasta que mis piernas se rindieron. Corrí hasta que el perro de Sleipnir me atrapó y se aseguró de que caminara con una cojera, y luego Sleipnir me alcanzó y se aseguró de que esa cojera fuera permanente. Y aún ahora, después de todos estos años, si me miro en el espejo, puedo ver todo lo que Sleipnir hizo esa noche, la cicatriz y la forma en que una de mis caderas se traba en el ángulo equivocado. Así que evité las pilas de piedras, empecé a moverme, a huir cada vez que veía el recuerdo de esas cosas en el bosque persiguiéndome. Era la sensación, creo, de que me estaban esperando. Eso era lo que me aterraba tanto, la sensación de que esta fuerza desconocida me estaba tentando, atrayéndome a lugares desconocidos. Sabía lo que hombres como Sleipnir harían si me atrapaban, y tenía las cicatrices para probarlo, pero no tenía ni idea de lo que pasaría si caminaba por el camino que las figuras querían que siguiera. También estaba el misterio que las rodeaba, de la misma manera en que parecían poder caer en cualquier momento, se veían tan ajenas dondequiera que aparecieran. En las esquinas de las calles en ciudades bulliciosas, en la cima de las escaleras de una estación de tren, en medio de la nada en el bosque. Había una sensación de que quien las hacía estaba un paso adelante de mí, invisible, observando. Una vez incluso las encontré en el pasillo de una casa en ruinas donde estaba ocupando, y tuve que irme, no podía evitar imaginar una figura oscura y extraña equilibrando las piedras mientras dormía. A veces no me daba cuenta hasta que era demasiado tarde, y entonces los veía, observando. Y me llenaba una sensación de miedo tan intensa que casi no podía moverme. Estas figuras, quietas y vigilantes, estaban en los escaparates, al borde de las carreteras por la noche, acechando detrás de árboles y camiones y entre láminas de metal corroído. Y mientras corría, perdía más y más de mí mismo. Después de un tiempo, renuncié a mi nombre, no lo necesitaba. Dejé que mi tristeza sembrara sus propias semillas en mis huesos y me encontré con lágrimas calientes en mis mejillas, durmiendo en cubos de basura vacíos, trenes abandonados y en las secas entradas de las tiendas. En un momento, sentí que estaba cerca del final. De la misma manera en que algo gira en el desagüe, podía sentir que mis ciclos se acortaban, me importaba menos, pasaba menos tiempo en los lugares antes de ver las figuras, las piedras que ahora dictaban cada momento de mi vida. Me había hundido en la botella como Ma, y algo más, y podía sentir una podredumbre en mi interior, como Pa, y era solo trapos, moretones y labios partidos. Debió de ser un año después de que Sleipnir me quitara el uso de mi pierna buena. Justo habíamos conseguido un poco de dinero, yo y algunos otros que dormían bajo un puente en un pueblo cuyo nombre no conocía. Habíamos encontrado un maletín lleno de trajes italianos caros, todos hechos a medida y crujientes, y habíamos logrado encontrar a alguien dispuesto a comprarlos sin hacer preguntas, y acordamos dividir el dinero en 3 partes. Decidí lo que iba a hacer con el mío. Iba a comprar una última botella, una última bolsa, y luego iba a seguir el camino de piedras.
Iba a seguir esas piedras hasta encontrarme con las figuras oscuras que me miraban, las figuras oscuras que me aterraban tanto que a veces no podía dormir, solo rechinaba los dientes y tiraba de mi cabello, imaginándolas apiñándose, como murciélagos, cuervos o moscas, envolviéndome y sofocándome hasta que no podía respirar ni moverme. Solo yacía allí con los ojos abiertos, jadeando por aire. Y eso es exactamente lo que hice. Gasté todo mi dinero una tarde. Mientras la luz se convertía en la delgada película de la noche, reuní mi valor en el baño de una tienda, hablando con una figura que no reconocía en el espejo, y luego caminé. Caminé durante aproximadamente una hora hasta que vi una de esas pequeñas pilas de piedras que me habían seguido por el país y me tomé un momento para prepararme. Luchaba por mantener el equilibrio, me tambaleaba, aferrándome a una botella vacía como si fuera un salvavidas. Tomé un momento y luego, sorprendiendo a mí mismo y luchando contra cada instinto de mi cuerpo, caminé por el camino que ellos marcaban. No sé qué esperaba. Tampoco puedo recordar realmente qué esperaba. Podía ver la primera figura al final, del color del humo, observando. Y mientras caminaba, aceptando el final, orando por el final, más figuras se agrupaban a mi alrededor. Como carroña para un animal herido, empezaron a rodearme, llenando el espacio entre los objetos y luego apareciendo de los objetos hasta que lo que vi frente a mí era un largo camino y cada lado estaba completamente cubierto de sombras que observaban. Pensé que las piedras podrían haber indicado que aquí era donde iba a morir, que ese era el final. Hasta que recordé lo que dijo Pa, son para las personas que han perdido su camino. Y entonces pude escuchar su voz, hablando baja y lentamente, son la forma en que encuentras el camino de regreso. Cuando me di la vuelta para ver cuán lejos había llegado, pude ver, por un momento, una figura al inicio del camino, moviéndose ligeramente en el lugar, aferrándose a una botella con una mano como si fuera un salvavidas. Así que lo seguí, esas extrañas pilas de piedras, las seguí por todo el país, hasta las rocas negras de las montañas y de regreso, dentro de las casas de extraños que me abrieron sus corazones y me alimentaron. Lo seguí hasta playas a medianoche y vastos bosques de pinos, y lo seguí cuando estaba enojado, angustiado y solo, y lo seguí cuando estaba lleno de amor y mi mente sonaba clara como una campana. Y luego, un día, conocí a alguien que también los estaba siguiendo, y nos caímos el uno hacia el otro, entrelazando nuestras extremidades y saboreando la sal de nuestros labios y piel. Ya no estábamos solos, sino juntos, y de la mano seguimos adelante, siguiendo estos extraños faros. Con el tiempo, las piedras aparecían cada vez menos, y teníamos más tiempo entre ellas, un tiempo en el que nuestro amor crecía fuerte y lento, y en el que encontrábamos más el uno al otro y construíamos una vida propia sobre eso. Y cuanto más crecíamos, menos aparecían, como un suave recordatorio de que estábamos haciendo lo correcto. Y cuando llevábamos a nuestros hijos a largas caminatas, nos asegurábamos de contarles, de dejarlo claro como nos dijeron, que a veces las personas pierden su camino, pero que algo allá afuera se asegura de dejar estas. Algo allá afuera deja estas pilas de piedras para nosotros. Para que, sin importar cuán perdidos estemos, podamos encontrar nuestro camino a casa.